darte las gracias por la oportunidad de predicar la palabra de Dios con libertad, de compartir el evangelio, las buenas nuevas de salvación, el perdón de pecados y todas las promesas que hay en tu palabra. Gracias por darnos esa libertad en este país. Queremos pedirte la asistencia del Espíritu Santo porque estamos completamente seguros que ningún hombre puede ministrar sanidad, salvación, perdón de pecados. Solo lo puedes dar tú, Señor. Solo puedes penetrar tú en los corazones de las personas y hacer cambios completos, radicales y maravillosos. Solo tú puedes cortar las cadenas de vicios, las cadenas de maldición. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Eso ningún ser humano lo puede hacer. Por eso, Señor, en esta oportunidad queremos pedir tu asistencia para poder llevar a cabo este servicio, este mensaje y hacerlo de manera responsable, sin la intervención de los seres humanos. Señor, te pedimos por completo que seamos usados para poderlo entregar, así como tú lo planificaste. Este tu tiempo, manifiesta tu gloria, transforma vidas. Señor, tú tienes el control. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Queremos, como siempre, saludar a todos nuestros televidentes, aquellos que nos escuchan a través de la radio o que nos sintonizan a través de cualquier medio digital, redes sociales o cualquier medio de comunicación. Somos Iglesia Cristiana Josué Central. Estamos ubicados en San Salvador, El Salvador. Nuestra dirección es calle Colonia Campestre, Avenida Masferrer Sur, número 163-B en San Salvador, y le estamos esperando acá en la iglesia. Si usted pasa por nuestra ciudad, quisiéramos saludarle, quisiéramos darle la mano, quisiéramos que juntos adorar al verdadero Dios. Así que les esperamos por acá en la iglesia si ustedes visitan nuestra ciudad. Y si no, puede ingresar a nuestra página de internet en el www.iglesiajosue.org. En ella va a encontrar todas nuestras actividades, los horarios y también predicaciones y seminarios que impartimos en la iglesia. Así que sean todos ustedes, a través de cualquier medio de comunicación, bienvenidos. Les enviamos un fuerte aplauso muy cariñoso de parte de la iglesia. Gloria a Dios. Queremos saludar a todos nuestros hermanos presentes también y pedirles que vayan conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Vamos a predicar un mensaje en el marco de este movimiento que todos nosotros hemos estado escuchando a través de los noticieros, de estas caravanas migrantes, de estas marchas, caminatas, caravanas o como usted lo quiera llamar, de centroamericanos que han decidido empezar a caminar hasta llegar a los Estados Unidos. Este día por la mañana, cuando iba hacia el trabajo, escuché por la radio que había salido una caminata de acá del Salvador, también del monumento al Salvador del mundo. Salieron muy temprano por la mañana, entre 500 y 700 personas iban iniciando esa caminata, entre ellos muchos niños de 1, 2 y 3 años. Esto, dicen algunos expertos, es a consecuencia de las pocas oportunidades que hay en el país o en los países en Centroamérica, porque no solo de este país han salido estas caravanas, sino también por la violencia y por el riesgo en el que algunas de estas familias están en determinadas zonas de los países por la violencia y las amenazas. Tenemos algunos sentimientos encontrados con respecto a esto, porque creo que hay que vivir esa desesperación para poder juzgar. No podemos ninguno de nosotros vivirlo, pero ha de ser difícil no poder salir de casa o tener que pagar para entrar a su colonia, o ha de ser difícil también que sean amenazados solo por pasarse de un lado al otro de la ciudad. Y estas personas no pudieron ya vivir más con esa amenaza y, queriendo darles un mejor futuro a sus hijos, deciden arrancar en esta aventura. Sin embargo, por otro lado está la razón. Y cuando nosotros analizamos el hecho en sí de empezar a caminar desde aquí hasta los Estados Unidos, con todos los riesgos que esto conlleva, pues creo que no nos dan las cuentas de decir
vaya, es cierto, usted está pasando un momento de crisis, un momento de violencia y de falta de trabajo, y por eso arranque con sus niños y todo y empiece a caminar a pie hasta los Estados Unidos. Creo que no hay un balance en esa situación. Deseo que el Señor los acompañe, deseo que el Señor los guarde en el camino, pero sinceramente creo que no es la solución correcta a esos problemas, porque Estados Unidos no se los puede ofrecer todo. Y por supuesto el presidente de esa nación ha dicho que va a cerrar las fronteras para que este tipo de marchas no puedan entrar, y está usando todos los recursos judiciales para que esto no se logre. Por lo tanto, si la caminata en sí va a ser difícil hasta allá, hasta llegar a esa frontera, imagínense ustedes lo que falta para luchar. Esto sin contar de que hayan algún conato de violencia al momento de querer entrar y cruzar esa frontera. Así que sin duda y a todas luces, la decisión que muchos de nuestros paisanos han tomado de iniciar una caminata desde aquí hasta allá es bastante riesgosa. Así que si alguien escucha este mensaje, le recomendaría no caminar hacia los Estados Unidos. Es demasiado peligroso, y lo que usted está invirtiendo junto a su familia es aún más caro que lo que puede perder en este país. Así que creería que ese es el mejor consejo. Pues ahora, entrando con este tema, hemos titulado nuestro mensaje La caminata hacia el sueño, pero no americano, la caminata hacia el sueño divino. Y ustedes y yo vamos a identificar en la palabra de Dios cuál es el camino que tenemos que seguir y cuál es la caminata que tenemos que emprender. En la palabra de Dios, Juan capítulo 14, versículo 6, dice la Biblia: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino ya está trazado. Pero cuando nosotros hablamos de nuestra vida en sí, pues tenemos que ir viendo cuáles son los mejores caminos y tomar las mejores decisiones. La palabra camino viene de una palabra griega que se pronuncia hodos. Metafóricamente es de una manera de proceder, es de adoptar una manera de proceder o de pensar, del curso seguido, caracterizado por los seguidores de Cristo. La palabra camino en la Escritura, cuando se pone con una C mayúscula, se refiere a los seguidores de Jesús. Y vamos a hacer un breve análisis en la primera parte de este mensaje acerca de esa palabra. Me llama mucho la atención y me emociona mucho cuando veo cómo el autor del libro de los Hechos se refiere a esa metáfora, porque no lo hace el apóstol Pablo, sino que lo hace el autor. El autor está hablando, como narrando la historia del libro de los Hechos, y es él el que hace esa frase. Pero antes de entrarle al libro de los Hechos, vamos a ver cómo en la profecía, en el libro de Isaías, ya se hablaba de este camino, aun cuando el camino todavía no había sido fundado. Vaya conmigo a Isaías capítulo 35, versículos del 6 al 10. Isaías 35, versículos del 6 al 10. Esta es una profecía poderosa. Isaías 35, 6 dice la Biblia, o 35, 7, empecemos en el 7, dice la Biblia: el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será el lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado, ¿cómo dice ahí? Y está con C mayúscula y con S mayúscula. Será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Me da risa esa frase, hermanos, honestamente. O sea, es el camino for dummies, como hay algunos libros por ahí, ¿verdad? O sea, aquí no hay pierde. Una vez ustedes y yo encontramos el camino de santidad y hacia el Señor, es bien fácil seguirlo, porque por torpe que sea, dice la Biblia, no se va a perder, no se extraviará. Versículo 9: no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo
será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, huirán la tristeza y el gemido. Toda esta oferta es la que usted y yo vamos a encontrar en ese camino de santidad. Toda esta bendición en los que estaban en sequedales, los que estaban en desiertos, los que estaban en problemados, que habían caído en las manos del Señor para justicia, eran los que estaban siguiendo un camino diferente. Pero en ese momento Dios estaba fundando un camino distinto, que era este camino de santidad. Y ahí es a donde todos los hombres, una vez tomaran la decisión de transitar por ese camino, entonces iban a recibir toda la bendición. Iba a ser súper fácil. Y ahí termina la profecía. Ahora sí, nos vamos a ir al libro de los Hechos, en donde se retoma el término, y el autor, que era Lucas, el médico amado, retoma esa metáfora. Vaya conmigo a Hechos capítulo 9, versículos del 2 al 3. Y aquí vamos a ver que este camino de santidad tiene peligros también, igual que todos. Cuando usted se convierte, cuando usted decide seguir a Dios, cuando usted se pone radical, cuando usted dice hoy sí voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pues van a encontrar peligros en ese camino. Hechos capítulo 9, versículos del 2 al 3 dice: Saulo, todavía se llamaba Saulo, estamos en el capítulo 9 de Hechos, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con C mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. ¿Quién está haciendo la narración de esa escena? La está haciendo Lucas, el escritor del libro de los Hechos. Entonces, él está describiendo y dice, el camino, él ya lo tenía en su cabeza cuando él empezó a escribir todo esto, a redactarlo, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, porque no lo hizo hombre alguno por sus propios medios. Él tenía en su corazón el hecho de llamar el camino aquello a lo que Saulo de Tarso en ese momento venía a atacar. Y dice que él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y que quería agarrar a todos los hombres o mujeres que anduviesen en ese camino, que habían tomado la decisión de seguir a Dios. Esos peligros siguen inherentes, porque todavía encontramos en el camino algunos Pablos por ahí, algunos Saulos de Tarso, no a Pablos, Saulos de Tarso, los encontramos todavía en el camino, que atacan, que nos señalan, que dicen cosas de nosotros, que levantan falso testimonio, que hacen cosas en contra de los hombres y mujeres de fe. Entonces hay peligros en ese camino. Número 2 es la identidad que ustedes y yo vamos a lograr una vez entremos en el camino. Hechos 11, un poquito más adelante, siempre el que refiere a este término es el autor de este libro. Y dice la identidad del camino, Hechos 11, 26. Ahí me encanta porque usted va a ir aprendiendo poco a poco por qué a usted le dicen cristiano. Hechos 11, 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces ahora el camino ya tenía un nombre. Ya no solo ese camino de santidad que probablemente Lucas investigó, que Isaías mencionó en algún momento, sino que ya se les llamaba con nombre y se les llamó cristianos por primera vez en Hechos capítulo 11, versículo 26, en un pueblo llamado Antioquía. Entonces hay una identidad. Cuando ustedes y yo decidimos tomar el camino al cristianismo, nos pusimos una camiseta y nos identificamos. Por eso dije al inicio de este servicio que nos hemos puesto todos de acuerdo sin siquiera tener un chat de grupo o sin siquiera ponernos un mensaje de convocatoria. No hemos tenido que trocar la trompeta. Sencillamente ustedes y yo venimos acá a esta hora, en este lugar, por este canal, para aquellos que nos ven por las redes sociales o por los medios de comunicación, en esta frecuencia de radio, y ya sabemos que aquí se va a predicar la palabra de Dios, porque lo que nos identifica es que hemos decidido seguir esta marcha, la marcha del cristiano, no la marcha del migrante. Ustedes y yo hace años empezamos a caminar con Cristo. Ustedes y yo no estamos llegando a una frontera en la cual tenemos que negociar la entrada. Ustedes y yo no venimos como refugiados a esta nación de cristianos.
Ustedes y yo hemos entrado como hijos de Dios y por eso tenemos la identidad de ser llamados cristianos todos nosotros. Y los cristianos son llamados así porque les ha sido dada la paternidad de Dios a cada uno. Por eso, esta marcha maravillosa que iniciamos, algunos hace 10 años, otros hace 15, otros hace 20, otros recién hace un año, otros recién hace algunos meses, ha sido la mejor marcha que ha iniciado en su vida. Este camino, aunque le va a presentar desafíos, aunque tiene sus peligros, siempre es guiado por el mejor líder. Y su líder nunca lo dejará solo. Y su líder nunca se perderá. Porque aquí usted no le ha tenido que pagar a un coyote para que lo lleve. Porque aquí no van a hacer una transición, no se va a tener que subir a un tren peligroso, no va a tener que ir subido en camiones hasta llegar a su destino. Usted en lo que se va a subir es en una nube cuando venga su Dios y Salvador por usted en el arrebatamiento para entrar a la presencia de Dios. Usted no va a ir a ver un policía de ICE, usted no va a ir a ver un policía de migración. Lo que va a ver es a Jesucristo el justo, nuestro abogado, gran Dios y Salvador, el que derramó su sangre por usted y por mí. Va a estar en la puerta de esa gran nación cuando usted llegue, la nueva Jerusalén. Y este camino, esta caminata la empezamos en el momento que levantamos nuestra mano y le dijimos al Señor: yo quiero ser parte de tu familia. Y no ha sido fácil, pero estamos aquí y eso nos ha dado identidad. Vamos a encontrar también rechazo al camino, mucho rechazo hay mucha gente que usted le dice: véngase con nosotros, siga, vamos a esta marcha maravillosa. No vamos a llegar a Estados Unidos, vamos a llegar a un mejor lugar. Y usted ha querido compartir esto con mucha gente y no lo ha logrado. Hechos capítulo 19, versículos del 8 al 9. Hechos 19 del 8 al 9. Dice la Biblia: y entrando Pablo, ahí sí ya se llamó Pablo, vean, en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo él, que dice ahí, camino con C mayúscula, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Maldiciendo el camino. Hay gente que va a maldecir el camino. Hay gente que por supuesto va a atacar este camino. Estás loco, ¿qué estás haciendo? Te arruinaste, te oxidaste, perdí un amigo, un montón de cosas que le dicen a uno cuando uno encuentra el camino de Dios e inicia esta marcha maravillosa. Pero el rechazo es parte inherente de esto. Una vez más, el apóstol o el evangelista Lucas está hablando, el evangelista para ser exacto, está hablando, contando la historia de Pablo, y él dice maldiciendo el camino. Es decir, él es el que está escribiendo. Ahora, hay alguien que produce ese rechazo, que produce ese odio, ese rencor, esa cosa fea contra este camino con C mayúscula, y por supuesto es el enemigo público número 1. Vamos a Hechos 19, un poquito más adelante, Hechos capítulo 19, pero en los versículos 23 al 29. Sigue Lucas haciendo la narración de esta historia de Pablo. Y en Lucas 19, 23 dice la Biblia: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de ¿qué? Del camino. O sea, la gente no se podía poner de acuerdo y se hacían hasta disturbios ya por el camino. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, qué dato más importante, no solo en Éfeso, sino que Pablo ya tenía evangelizada casi toda Asia. Qué cosa más maravillosa. Ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero.
este hombre Demetrio, ¿qué era lo que le interesaba? La plata. ¿Que hacía a través de qué? De la idolatría. ¿Y quién es el rey de la idolatría? Satanás. Por lo tanto, ¿quién es el que ataca este camino? Satanás. De ahí sale. Esa es la causa raíz de los problemas de la iglesia cristiana. Satanás tiene todo armado y había creado a esa diosa Diana, Diana de los Efesios, y habían hecho un gran templo donde se le adoraba, que por cierto era la diosa de la sexualidad, y era un templo pagano donde se hacía cualquier tipo de inmoralidades. Y ellos decían, vamos a perder la platita, no nos importa que la gente esté cautiva en la idolatría, no nos importa si la gente cree o no cree, lo que nos importa es la plata. Y con estos hombres predicando la verdad, predicando ese camino, de repente ya no va a venir nadie al templo y ustedes y yo nos vamos a empobrecer porque ya no vamos a vender nada de lo que construimos. Y ese era el tema. Entonces el enemigo público número 1 del camino es Satanás. En versículo 28 dice, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. O sea, los empezaron a forcejear y empezaron a querer sacarlos de ese lugar. Entonces, el enemigo del camino, que quede claro, de esta marcha es Satanás. Nuestra marcha, no se nos olvide el tema de este mensaje, el título, es la marcha hacia el sueño divino. Ustedes y yo estamos marchando hacia nuestra residencia celestial. Ustedes y yo estamos construyendo una vida en derredor de las verdades bíblicas y del amor de Cristo, no para pasárnosla bien en este tiempo. Eso viene tal vez con el paquete. Estamos haciéndolo para poder marchar hasta el día que el Señor venga por su iglesia. Pero dentro de esta marcha, aunque hay acechanzas, aunque está el enemigo, también hay poder. No vamos solos. Veía la fotografía de un hermano salvadoreño que iba caminando a media calle, ahí carretera hacia Los Chorros, con una maleta de rueditas y una mochila. ¿Cuánto cree usted que le va a aguantar esa maleta de rueditas? Caminando sobre el asfalto. O sea, si acaso llega tal vez allá al desvío del poliedro con ruedas, pero de ahí para adelante ya no le van a alcanzar las ruedas. Se acaba. Ya él iba muy feliz con su mochila, su gorra, un galón de agua en una mano y jalando una maleta con rueditas. Entonces yo digo, ¿qué hay ahí? ¿Qué lleva ese hombre en esa maleta? ¿Qué lleva en esa mochila? ¿Qué lo va a defender en el camino? ¿Qué va a sacar de ahí? Pero cuando usted y yo agarramos nuestra maletita de rueditas y nuestra mochila y nos convertimos al Señor en contra de todos los pronósticos, llevándole la contraria a nuestros amigos, llevándole la contraria a nuestra sociedad o a nuestra tradición, nos hemos encontrado que a lo largo del camino hay poder. Hay cosas en nuestro corazón que fueron transformadas, nos han alimentado de vida espiritual. Nos han alimentado, nos han hecho hacernos robustos, gorditos espiritualmente hablando. Ya no somos como antes, porque en esta marcha de aquí hasta la residencia celestial a la que vamos a ir, vamos a encontrar siempre el poder de Dios en el camino. Hechos 22 del 3 al 8, por favor. Hechos 22 del 3 al 8. Y ahí se cuenta la historia otra vez de Saulo de Tarso. Pero él está presentando su defensa, él está presentando su testimonio y dice la Biblia, Hechos 22 del 3 al 8. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros. Versículo 4 es la primera vez que Pablo menciona esa frase. Hasta hoy ustedes vieron que lo menciona el escritor del libro de los Hechos. Pero ahí en el versículo 4 dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados.
Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Versículo 4, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 4? Perseguía yo este camino. ¿Y qué dice el versículo 8? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Gloria a Dios. ¿Cuál es el camino entonces? ¿Quién es el que guarda el camino? ¿Quién es el que protege el camino? Ustedes y yo no solo andamos con una mochilita y jalando una maleta con un galón de agua en la mano. Ustedes y yo estamos caminando este camino acompañados de la presencia misma del Señor, bendecidos por la sangre de Cristo, guiados y gobernados por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando empezamos esta marcha no salimos con cuestiones materiales. Cuando empezamos esta marcha no salimos a ver qué sucedía, a ver si dormíamos debajo de un árbol o debajo de un puente, como están durmiendo quizá en este momento algunos de nuestros compatriotas. Hemos salido bajo la cobertura del Señor, y el Señor llega y defiende a la gente de su camino. Y le dijo a Pablo: ¿qué te tenés, muchacho? ¿Cuál es tu problema? Después de esa frase viene otra frase del Señor que le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa esto? Le está diciendo: muchacho, pero no entendés cómo le vas a dar patadas a una astilla de madera. Eso le estaba diciendo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cómo? ¿A quién se le va a ocurrir que usted va a darle un puntapié a una lanza? Pues eso es lo que estaba haciendo Pablo, descrito por el Señor. Deja de darme patadas, muchacho, te voy a enseñar. Y lo dejó ciego un tiempo hasta que llegó donde el profeta. Entonces, hay acechanzas, es un camino peligroso, pero el Señor va con nosotros en todo momento. Y siempre se los digo, el Señor va a ganar. Jesucristo va a ganar. Se levanten cualquier tipo de fuerzas contra la iglesia en el mundo. Se levanten cualquier tipo de artimaña de Satanás en el planeta Tierra, en cualquier rincón del mundo. Va a ganar el Señor Jesucristo. No podrán contra la iglesia. La iglesia de Cristo llegará hasta el final, hasta que a Él le plazca venir por nosotros. Ahí se termina la historia. El poder del camino. Eso es. La defensa del camino. Bueno, la defensa del camino es de responsabilidad de nosotros. Eso sí. O sea, defender el hecho de que usted esté con una caminata esperando llegar a las puertas de la ciudad celestial, de la nación celestial, es necesario que ustedes y yo defendamos esto, como lo hizo Pablo ante Félix. Hechos capítulo 24, versículos del 10 al 15. Hechos 24 del 10 al 15. Y esta es, como digo, nuestra responsabilidad. Tenemos que contarle a otros lo que hacemos. Cuando nos dicen: ay, es que ustedes están locos, tiene que contestar, hermano. No pelee, por favor. No es para discusión, es para el amor de Cristo que tenemos que compartir. Hechos 24 del 10 al 15. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, le decía Pablo a Félix. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino, con C mayúscula, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que hay en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de injustos como de injustos. Y ese hombre, con una gran elegancia, con una gran tranquilidad, con una gran paz, le dice a Félix:
Mira, ¿dónde están las pruebas? No he estado haciendo nada malo, no he hecho sediciones, no he levantado a la gente, no he estado haciendo nada. Es sencillamente que ellos a este camino le llaman herejías, pero esto no es cierto. Estoy cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, estoy cumpliendo esto. Y ellos también, dice, creen en que hay resurrección de muertos. Eso es llevar los argumentos de la palabra de Dios. Eso es lo que en algunos estudios teológicos se llama apologética, la defensa de la fe. Esto es lo que usted y yo tenemos que hacer. No solo escuchar que vituperan el camino, no solo es escuchar que hablan mal de determinado pastor, de determinado predicador, de determinada iglesia, de usted y sus hermanos. No estoy diciendo que vamos a pelear, no estoy diciendo que vamos a ir a tomar represalias contra alguien, no. Es llevar los argumentos de la palabra de Dios, es saber la Biblia y decirle, mire, pero aquí dice esto, ¿qué idea tiene usted entonces de esto? Explíqueme si usted lo entiende diferente que yo. Eso es lo que Pablo estaba haciendo en este momento. Estaba defendiendo su marcha. Nosotros vamos a defender la marcha. Durante esta mañana le hicieron una entrevista a uno de los marchistas que iban ya en la carretera y le dijeron que cuál era su motivo del por qué él estaba caminando y queriendo llegar a los Estados Unidos a pie. Y él da sus motivos y los motivos me parecen muy creíbles. La violencia, las amenazas, la falta de trabajo. Él tiene 2 hijos pequeños y les tiene que dar de comer y aquí no hay cómo hacerlo y entonces mejor arranco para allá con su familia y sus hijos. Otro decía por ahí, si la cosa se pone muy peligrosa me regreso. Bueno, va a tener que caminar otros 4 o 5 días de regreso para la casa porque está difícil caminar otra vez ya después de cierto tiempo andado. Pero la responsabilidad de estos padres le hacen tener un poco de sentido a su marcha. Cuanto más nosotros que podemos reconocer el poder, la autoridad de Dios y el por qué ustedes y yo nos hemos encaminado en esta marcha maravillosa hacia nuestra habitación celestial. Cuando el Señor Jesucristo iba a partir de la presencia de los discípulos, les dijo, os conviene que yo me vaya, porque vendrá el gran consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo que estará con vosotros y yo me tengo que ir a preparar morada para ustedes. Y el Señor ya está terminando el edificio donde vamos a vivir allá en el cielo. Ya casi están completas las habitaciones. Usted va a llegar y le van a dar una suite allá en el cielo. Ese es nuestro camino. Ahora, para esta caminata cristiana, voy a pasar a la segunda parte del mensaje. Para esta caminata cristiana, usted y yo debemos hacer 4 estaciones. 4 paradas. En esas 4 paradas nos vamos a recargar. En esas 4 paradas vamos nosotros a identificar todo lo que debemos tener necesario para que ustedes y yo lleguemos al final y lleguemos a las fronteras del cielo con toda autoridad. Y para esto voy a usar una historia muy conocida por todos ustedes acerca de Elías y Eliseo. Así que váyase conmigo a Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Se lo parafraseo. Elías era el profeta de Dios en ese momento. Y ya usted sabe las condiciones en las que Elías estaba y él le había pedido al Señor que iba a ir a su presencia en algún momento dado. Y entonces el Señor empezó a preparar a otro hombre que iba a suceder a Elías como profeta de Dios. Y salió Eliseo por ahí. Esta historia que yo les voy a contar sucede en 4 ciudades, que es impresionante. Cuando usted empieza a leer la Biblia y empieza a devorarla, se da cuenta de un montón de cosas bien curiosas de la Biblia. Esto sucedió en 4 ciudades. La primera de ellas es Gilgal, la segunda es Betel, la tercera es Jericó y la cuarta es el río Jordán, las riberas del río Jordán. Y entonces ellos hacen una caminata. Elías y Eliseo caminan en ese orden: Gilgal, Betel, Jericó y el río Jordán. Pero cuando usted lee el libro de Josué, del capítulo 6 en adelante, cuando Josué mete al pueblo de Israel a la tierra prometida, es justo la misma ruta, solo que al revés.
Es exactamente igual. Lo primero que hicieron fue cruzar el Jordán, después botaron los muros de Jericó, después se establecieron entre Jai y Betel para después llegar a Gilgal. Y ahora es al revés. Es el mismo camino, pero en diferente lugar. Y cuando esta historia termina, favoreciendo a Eliseo como profeta de Dios, viene él y se regresa por el mismo lugar otra vez. Solo que lo que hace es ir a terminar al monte, a un monte, Monte Oreb, que es a donde él va a ir a ofrecer después adoración a Dios. Pero ese pequeños detalles de la Biblia, y uno dice, bueno, esta es la ruta de salida y esta es la ruta de entrada. Entonces, estaba Jehová, y voy a contar la primera parte. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, bueno, hasta aquí ha llegado nuestro viaje, fue un gusto conocerte, espero que hayas aprendido mucho de todo lo que te he enseñado, pero este es tiempo de que te quedes aquí en Gilgal porque yo tengo que continuar a Betel, el Señor, eso es lo que me ha dicho. Y entonces, ¿qué creen que le dijo Eliseo? Vive Jehová, versículo 2 siempre, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. ¿Qué le dijo Elías? Vaya pues niño, está bien, no te querés quedar, no me voy a quedar aquí. Pero mira que Gilgal es bien bonito. Fíjense que Gilgal significa, si ustedes ven, círculo de piedras. Eso quiere decir la palabra Gilgal en la traducción. Y si ustedes se meten en Google, léenlo ahí. No ahorita, por favor, porque no me van a perder la atención. Allá en su casa lo googlean. Y pongan Gilgal y les van a salir unas fotos de la arqueología de Gilgal. Y es una ciudad redonda de piedras. Redonda. Entonces, tenía la fama de que era bien difícil salir de esa ciudad porque una vez uno entraba ya no encontraba las puertas de salida porque era toda redonda. Ahí la ve usted en su casa, en San Google, ahí métase usted y la va a ver. Y entonces están así y por eso se llamaba la rueda de piedras. Y muchos decían que uno entraba a esa rueda de piedras y ese lugar estaba como lleno de un poco de sincretismo religioso y habían muchas cosas y uno se quedaba clavado en Gilgal y se quedaba se hacía como religioso y eran bien metódicos en cuanto a la ley. Entonces Gilgal salieron de ahí y se fueron a Betel. ¿Qué cree usted que significa Betel? ¿Alguien sabe por ahí? Betel significa casa de Dios, puerta del cielo. Entonces ahí hacen la siguiente estación y después se van a otra ciudad que se llamó Jericó, lugar de fortaleza. Esa es la tercera estación que hicieron hasta que llegaron al Jordán. Y el Jordán significa el que desciende, porque el río Jordán, como ustedes saben, está debajo del nivel del mar. Bueno, esa es la historia. Entonces este hombre se le pegó a Elías y le dijo, no te voy a soltar, no te voy a soltar, no te voy a soltar. Llegan a Betel, versículo número 3, y le dicen, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él les dijo, sí, lo sé. ¿Y qué más les dijo ahí? Me da risa. Lo mismo le contestó a los otros también en Jericó, porque llegaron los profetas de ahí del lugar y te dicen, mira, ya sabes, ¿verdad que Elías se acabó? Y te va a tocar a ti de aquí para allá. Sí, ya sé, no me digas nada. No me digas nada. No quiero saber nada. Imagínense a Elías diciéndole a los profetas, no quiero saber nada, no me digas, porque yo a este hombre no me le voy a ir. Y lo voy a estar viendo todo el tiempo así, mira, hasta que no se me vaya. Y así fue. Se le pegó Eliseo a Elías y no lo dejó tranquilo un momento. Yo creo que hasta cuando iba al baño llegaba. Ahí estás. Sí, muchacho, aquí estoy todavía. Ya, solo quería saber. Y salía caminando para allá y Eliseo iba detrás de él. Ahí vas, jefe, ¿estás bien? Sí, aquí estoy. Mira, que me tengo que ir a Jericó, le dijo Elías a Eliseo. Quédate aquí en Betel porque aquí es bien bonito, la casa de Dios. Mira que aquí la puerta del cielo. Quédate, mira qué bonito el panorama. Mira qué lindo las postales que hay aquí en Betel. Quédate aquí, yo me voy a ir a Jericó. Jericó es muy encerrado, los muros. Y entonces le dijo, ¿qué le contestó? Y Elías le volvió a decir a Eliseo, versículo 4, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vaya, pues vámonos para Jericó. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él que le respondió,
Ya sé, no me digan nada. Otra vez la misma respuesta. No me interesa lo que me vienen a decir. Voy a seguir este camino, pase lo que pase. Ese hombre se había trazado una marcha. Él está marchando. Si ustedes ven en un mapa, toda la secuencia de la caminata entre Gilgal y Betel, entre Betel y Jericó, y bajar de Jericó, que estaba subido en una gran montañota, hasta llegar al río Jordán. Hermanos, eso no era fácil. Esa caminata estuvo buena. Pero este hombre había identificado que el destino final del esfuerzo que estaba haciendo por caminar y caminar y caminar entre ciudades iba a ser hasta coronar la victoria. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Y Elías le dijo, versículo 6, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. ¿Qué creen que le contestó? Pues lo mismo. Ya llegamos tan avanzados y yo te voy a dejar. No. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, lo golpeó contra las aguas, las cuales se apartaron al uno y al otro lado y pasaron ambos en seco. ¿Se acuerdan ustedes? Pero del otro lado de la ribera del río, cuando Josué se paró y dijo, ya. ¿Y hoy cómo hacemos para pasar este río? Señor, recién me acabas de dar a estas 2 millones de personas en caminata a la tierra prometida. Las caminatas tienen un propósito, a la tierra prometida. Y hoy veo y está este gran río aquí. ¿Cómo lo voy a cruzar, Señor? Y el Señor le dijo, solo que los levitas metan los pies y te vas a dar cuenta. Que el arca del pacto empiece a caminar y se van a abrir las aguas. Y se abrieron y el pueblo de Israel pasó de este a oeste. Pero en este momento estaba Elías y Eliseo parados de oeste a este hasta llegar a ese lugar. ¿Y qué fue lo que hizo Elías? Agarró su túnica, la hizo un choricito así, se paró a la orilla del río y le hizo ¡push! Ya. Y se abren las aguas. ¿Qué les parece eso? ¿Usted creía que la apertura del Mar Rojo por el pueblo de Israel iba a ser el único lugar a donde se iban a partir las aguas? Claro que no. 4 veces se parten las aguas. La primera el Mar Rojo, la segunda el Jordán por Josué y el pueblo, la tercera esta y ya vamos a ver la cuarta. Pide lo que entonces el hombre le dio y ambos pasaron en seco al lado este del Jordán. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de aquí porque ya viene mi tren, en este me subo y me voy. Así que decime ya, te lo ganaste. Seguiste la marcha, subiste y bajaste conmigo, llegaste a lugares calurosos, llegaste a montañas super altas y bajaste conmigo y tuviste fe y detrás de mí te viniste y pasamos el Jordán. Ahora, ellos están parados del otro lado del Jordán en la parte este. ¿Qué pasó cuando ellos cruzaron el Jordán? Se cerró. Hoy están del otro lado del Jordán. Me imagino que Eliseo ha de haber dicho, uy, ¿ahora cómo hago para pasar de regreso? Se cerró el Jordán detrás de mí. Pero hoy están y entonces está en esta discusión y le dice Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti en el versículo 9, que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Debe haber sido salvadoreño Eliseo, siempre pidiendo de más. No, pues sí, ya que me vas a dar, ¿verdad? Entonces dame el doblecito quiero. Versículo 10. Él dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Ay, hermano, ustedes vienen a ese hombre toda la noche viéndolo. Está roncando y lo tocaba a ver si estaba vivo, todavía no se veía. Toda la noche no le quitó la mirada de encima. Cuando fuere quitado y si no, no. Versículo 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, se iban en la platicadita, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel, su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes, alzó luego el famoso manto de Elías, quedó el manto de Elías ahí, que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, de este a oeste. Se fue Elías, se llevó el carro,
Y hoy como paso al otro lado. Bueno, he seguido este camino hasta este momento. Voy a ver cómo fue que le hizo. Y le dio vuelta al manto y se paró ahí. Ahí voy. Ojalá que nadie me esté viendo. Porque si esto no funciona, voy a ser el hazme reír de todos. Y ahí se queda. ¿Y qué hace? ¿Qué dice la escritura? Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado y pasó Eliseo. Cuarta vez que el Señor separa las aguas. Y las separa por los caminantes. Y las separa por aquellos que siguen el camino con C mayúscula. Con aquellos que tienen perseverancia. Y por eso encontramos las 4 estaciones que hizo Elías siguiendo a Eliseo. La primera de ellas, la estación de la santidad. Cuando este hombre llegó a Gilgal, ese lugar de círculo, de piedras, que eso significa la palabra, ahí, como les dije hace un rato, la gente entraba en religiosidad, la gente entraba en mucho conocimiento y se quedaban ahí haciendo nada más que leer, leer, leer y leer. Pero cuando este hombre sale de la estación de Gilgal, demuestra santidad. Si usted quiere seguir en esta marcha, si usted quiere seguir hasta el final, hasta llegar a los muros de la Nueva Jerusalén, antes de entrar a la presencia de Dios, necesita santidad. Si usted quiere seguir el camino con C mayúscula, necesita santidad. Y esa se logra saliendo de su círculo de confort. Si usted está en un círculo de confort como Gilgal, y usted dice: ay, sí, yo voy a la iglesia, pero viera que tengo este vicio y yo sobo mi vicio y yo lo apapacho porque es mi consentido el vicio y no me quiero deshacer de él. O mire esto o lo otro, o mire que tengo esto y sí voy a la iglesia, pero mire que tengo un problemita, pastor, viera cómo me gustan las mujeres. O las señoras: mire, viera cómo tengo un problema, pastor, pero me encanta hablar de la vecina y de la de enfrente y de la del otro del escritorio. Y mire y esto, lo otro, y empiezan a vivir en Gilgal. Y usted quiere seguir en esta marcha, esa maleta de rueditas no le va a alcanzar para toda la caminata que tenemos que dar los cristianos hasta llegar a la patria celestial. No le va a alcanzar. Necesita usted salir de su círculo de piedras y dar el paso de la santidad. Esa es la primera estación de lo que ustedes y yo tenemos que hacer. La segunda estación, dijimos, se dio en la ciudad de Betel. Ahí pararon. La ciudad de Betel, dijimos, era la casa de Dios. Cuando usted viene a la casa de Dios y usted entra en oración, adoración y alabanza en este lugar, o cuando usted va al lado de su cama y se pone de rodillas al lado de la cama, ahí usted empieza a hacer ¿qué con su vida? ¿Qué le ofrece al Señor? Consagración. Para que usted pueda fortalecerse, entre en su Betel. Entre en su tiempo de oración, aliméntese de la palabra de Dios, aliméntese de la oración y conságrese a Dios para que esta caminata sea fortalecida y que cuando usted llegue a la patria celestial no hayan peros, que no le encuentren nada, que sus papeles estén en regla, que no le dejen la duda de decir va a pasar al escrutinio secundario. Algunos de ustedes les ha pasado quizás cuando han ido a algún país y los pasan al escrutinio secundario después de migración. No, usted se ve algo raro. Lo vamos a pasar ahí para ver si su pasaporte está bueno o no está bueno. No hay ninguna, tenemos que parar obligatoriamente en esta marcha al sueño divino, que es así como hemos titulado este mensaje. Tenemos que parar por Betel, la casa de Dios, a buscar la consagración que necesitan todos los marchistas. Número 3, después de eso se pasaron a Jericó. En Jericó es también llamado el lugar de fortaleza. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en Jericó usted y yo? Fortalecer nuestra fe. La fe se pierde en este camino. El camino es arduo, el camino tiene acechanzas, el camino tiene enemigo. Y el Satanás lo que quiere venir a hacer de usted es minar su fe. Si usted no para a Jericó y se fortalece en la fe, no va a lograr terminar el camino. Lo van a terminar sacando del camino. Va a terminar sucumbiendo ante las mentiras de Satanás.
Van a terminar debilitándolo. Le van a decir, no es cierto lo que estás haciendo, esa marcha no llega a ninguna parte. Vaya a su Jericó y fortalézcase en la fe. Y número 4, el que descienda al Jordán. ¿Qué fue lo que hizo este hombre, Eliseo? Este hombre descendió de sí mismo. Este hombre se negó a sí mismo. Y los hombres le decían, todo lo que ustedes ven, fueron testigos de lo que la escritura dice. Le dijeron, mira, ya sabes que se va, ¿verdad? ¿Qué vas a ir a hacer? ¿Por qué lo seguís? Si ya se te va a ir. Y él decía, ¿qué? Cállense, no me digan nada. No me importa lo que me están diciendo, porque yo sé que he puesto mis ojos en esta caminata, en esta marcha que es maravillosa, poderosa y tiene un gran final. No me digan nada. Y descender al Jordán, que fue donde se bautizó Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo se bautizó en el Jordán y no se bautizó en el mar de Galilea, por ejemplo? Porque uno de los ejercicios de bajar al Jordán era la simbología de estar por debajo del nivel del mar. Decían, estamos en la parte más baja de la tierra, humillados al máximo. No somos nada delante de Dios y aquí vengo. Y así fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Bajó al Jordán, 500 metros por debajo del nivel del mar, si no me equivoco. Y bajó ahí y le dijo a Juan, su primo, bautízame, apúrate. No, ¿cómo la voy a bautizar si vos sos el maestro, el rey de reyes, señor de señores? ¿Cómo te voy a bautizar yo a ti? Bautízame porque así tiene que ser. Y lo bautizó en el Jordán, el lugar más bajo. Y en ese mismo lugar es a donde este hombre Eliseo se negó a sí mismo por el camino. Llegó y dijo, no me importa que estemos en el lugar más bajo de la tierra. Perseverancia. La cuarta estación de la cual el cristiano se tiene que aferrar para no perder esta marcha, para que en el camino no nos quedemos tirados, para que en el camino no nos perdamos debajo de un puente, que esta marcha que iniciamos hace 1 año, 6 meses, 10 años, 20 años, 30 años, podamos llegar finalmente a ver la frontera divina. Y que no lo vaya a sacar Trump, al contrario, que le dé la mano al Señor Jesucristo y le diga, bien hecho, buen siervo y fiel, pasa adelante, que la marcha ha terminado. Este es tu lugar de vivienda a partir de este momento. Te doy la ciudadanía divina, te voy a dar la ciudadanía eterna gracias a la perseverancia en nuestra marcha. Entonces, las 4 cosas que debemos aprender es la santidad en Gilgal, salga de su círculo de piedras. Conságrese a Dios en la casa de Dios en Betel, en su casa, en su lugar de oración. Número 3, en Jericó vamos a ir a fortalecer nuestra fe. Y número 4, en el Jordán vamos a perseverar hasta el final. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículos del 12 al 19. Antes de leer esta porción, hago 2 preguntas de reflexión. ¿A qué altura del camino, con C mayúscula, está usted? Y la otra pregunta de reflexión, ¿en qué estación de las 4 que dijimos se quedó? ¿Se ha quedado en la 1, en Gilgal, en el círculo de piedras por no salir de su área de confort? ¿O pasó a la fe? ¿O pasó a la casa de Dios? ¿O sigue perseverando y está esperando que las aguas del Jordán se abran para cruzar? ¿En cuál de ellas? Efesios 2, del 12 al 19 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, antes de empezar la marcha. Pero ahora, después de empezar la marcha, versículo 13, en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared, el muro, la frontera intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos
y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos ahora entrada por un mismo espíritu al Padre, que es nuestro destino final. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad, un momento dado de nuestra vida, de iniciar esta caminata maravillosa. No es fácil, hemos encontrado oposición, hemos encontrado, Señor, dificultades, hay enemigos, a veces encontramos crisis, momentos difíciles. Pero podemos decir, Señor, que tú siempre nos guardas y hasta este día nos ha ayudado Jehová, hasta hoy, y lo seguirá haciendo. Así como alimentaste el pueblo de Israel en el Éxodo, cuando en esa marcha de 2 millones de personas los llevaste caminando hacia la tierra prometida, nunca faltó el maná, nunca faltó la nube, nunca faltó la columna de fuego. Y aunque se separaron de ti un tiempo y eso los hizo vagar por el desierto 40 años, al final siempre cumples tu promesa. Hoy no tenemos una morada física, hoy no esperamos una tierra prometida donde fluye leche y miel. Hoy lo que tenemos, Señor, es la esperanza de la vida eterna, de poder compartir contigo la eternidad, de poder estar, Señor, en la capital celestial. Para poder llegar ahí y que haya valido la pena esta marcha de los cristianos y que este camino con C mayúscula que nos trazaste haya sido caminado con gallardía, ayúdanos, Señor, a poder cumplir estas 4 estaciones. En esos 4 lugares vamos a encontrar alivio, fortaleza. En esos 4 lugares vamos a nutrirnos para no menguar en esta gran caminata que nos hace falta todavía para llegar a tu presencia. Te pido una bendición, Señor, sobre todas esas personas que con un sueño, tal vez equivocado, tal vez mal aplicado, tal vez en desesperación, tal vez mal aconsejados, tomaron la decisión de iniciar una caminata humana, un éxodo humano. No sé, Señor, si tú les avalaste eso, pero yo te pido, Señor, que los guardes en el camino, que protejas a esos niños que no tienen la culpa y que tampoco tienen la fuerza para hacer todo lo que les esperan hacer. Oramos por ellos, Señor. Te pedimos por nuestro país, para que no haya más intención de tomar un riesgo tan claro, tan difícil, porque aquí no hay oportunidades. Te pedimos, Señor, para que nuestro país sea lleno de tu bendición, para que la unción del Espíritu Santo llene cada rincón de esta patria y que nos ayudes a nosotros, los ciudadanos, a poner nuestros ojos sobre el Salvador del mundo y que todos empiecen una caminata hacia ti. Esa es la esperanza de nuestro país y del mundo. Oro para que evangelistas, pastores, misioneros, maestros no se cansen de enseñar de este camino, para que nadie, Señor, pueda sentirse agobiado por este camino, sino que todos puedan percibir tu amor, tu presencia y tu protección en todo momento y podamos dar testimonio de esta verdad. Te damos gracias, Señor. Siga orando usted a Dios, dándole gracias por todo lo que Él le ha dado en este camino, desde que usted un día entregó su vida a Él. Si hay alguien acá que no le ha entregado su vida al Señor todavía, es decir, que nunca le ha dicho Jesús, quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida, reconozco que moriste en la cruz por mí, quiero que me perdone los pecados, quiero que me des vida eterna, quiero meterme a esa marcha y hacerlo bien, sino que usted ha vivido con un conocimiento de Dios nada más, que sabe que hay un Dios por ahí, que sabe que Dios fue el creador y lo gobierna todo, pero que nunca le ha dicho, Señor, quiero que seas mi Dios. Yo le invito a que lo haga. Yo le puedo acompañar en una oración. Yo no puedo darle el perdón de pecados ni la salvación eterna, ni le puedo dar todas las cosas que la marcha necesita, pero Dios sí se lo puede dar.
Si usted quiere dar ese paso de fe ahí donde está en su lugar, yo le pido que levante su mano y me diga: sí, yo quiero dar ese paso de fe. No le voy a pedir que se levante ahí en su lugar, y yo voy a decirle al Señor, voy aquí desde mi púlpito, aquí paradito, mire, hacemos una oración, usted en su lugar y yo aquí, para que el Señor vuelva sus ojos sobre usted, mande su Espíritu Santo, impacte su vida, y de esa manera usted se sume a esta marcha, a este gran camino. Si hay alguien que quiera dar ese paso de fe, que levante su mano ahí donde está y me diga: sí, yo quiero hacerlo. Y así hacemos esta oración. ¿Habrá alguien esta noche que levante su mano ahí donde está, que yo pueda ver y que me diga: sí, yo quiero hacerlo? Que no haya pena, que no haya vergüenza. Es el Señor, es Dios. Estamos hablando de Dios, no estamos hablando de una organización, no estamos hablando de esta iglesia, no estamos hablando de un movimiento civil ni político. Es Dios, mi relación personal con Dios. ¿Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe? Que levante su mano antes de irnos de aquí esta tarde. No se quede con la gana, no se quede con el impulso. Levante su mano ahí donde está, y así podemos dar ese paso de fe. Si hay alguien que a través de la radio, la televisión, ha dicho sí a esta propuesta, al final de esta transmisión va a haber un mensaje de nuestro pastor en donde le va a guiar, le va a invitar a hacer esta oración. Le pedimos que siga en nuestra sintonía y que al final pueda sumarse a ese mensaje para que usted pueda, en el lugar a donde usted está, en su rincón, hacer esta oración y entregar su vida al Señor Jesús. Padre, te damos gracias esta tarde por darnos la oportunidad de predicar la palabra. Bendice a mis hermanos, guárdalos, ayúdanos a todos nosotros en este camino. Ayúdanos, Señor, a que en las estaciones que hagamos podamos encontrar todas las provisiones necesarias para ser fieles y fuertes hasta que Cristo venga por la iglesia. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén y amén.